Saludo al doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, Gabinete de Análisis Político y Legislativo, colaborador en este espacio de noticias. En un momento iremos contigo. Luis Carlos, bienvenido, doctor. Hola, Pepe, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos con el tema del Plan Nacional de Desarrollo. Si me permites, claro primero, sí. Maru Rojas está en la línea telefónica, tiene la crónica de cómo se dio finalmente hoy la aprobación en la Cámara de Diputados en sesión extraordinaria y entonces se envía al presidente de la República ya para su publicación. Maru, te escuchamos. Adelante, buenas noches. Habíamos comentado en este espacio, Pepe, que no había posibilidad de cambiar ni una coma a este proyecto de Plan Nacional de Desarrollo que presentó el Ejecutivo Federal al Congreso, que por primera vez aprueban diputados federales, y que tú recordarás muy bien que cada Plan Nacional de Desarrollo que se presentaba era como el documento más importante de todo el sexenio y que incluso se iba fiscalizando año con año y que la oposición siempre tenía esas cifras, esos datos, esas bases para ir reclamando si se iba o no cumpliendo. En esta ocasión es un instrumento que tiene buenas intenciones, que habla de un solo eje de austeridad y de no corrupción, pero que la oposición no veía esas cifras, estos planes, y todos los del grupo mayoritario de Morena y partidos afines reclamaban precisamente a la oposición que se olviden ya del sistema neoliberal, de esas cifras y de esas metas, porque hoy ha cambiado ya este instrumento de política pública. Dijo Porfirio Muñoz Ledo que el 1 de julio se dio la posibilidad de construir una verdadera propuesta de cambio, y en este documento se plantea como premisa de modernidad que puede ser forjada desde abajo, pero puede también ser inclusiva. Al iniciar, a pesar de que fueron 5 horas de debate, pues eran contados con la mano los que escuchaban a los oradores. El coordinador de los diputados del Verde Ecologista pidió moción de orden, y no para que hubiera menos ruido, sino por el contrario, para que alguien le prestara atención. Hágame el favor de hacer orden. Esta sí es una moción de orden. Es que la falta de respeto no es a mí, sino que se supone que estamos muy contentos porque tenemos la posibilidad por primera vez de opinar, pero pues aquí a todo el mundo le vale, señor. Al final fueron 308 los votos a favor, casi todos de la mayoría de Morena, junto con las fracciones parlamentarias del PT, del Partido Encuentro Social y del Partido Verde Ecologista de México, más los independientes. Y bueno, decirte que además de estos votos a favor, también se da las declaraciones de los coordinadores parlamentarios previo a la sesión que iban a ir en contra PRD, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, y bueno, pues el discurso incluso de que sí había, a pesar de que ayer en la coordinación de la Junta de Coordinación Política junto con mesa directiva se dijo que solo era un documento el presentado. Hoy resulta que tanto la Secretaría de Hacienda tenía unos datos, unas cifras distintas, como el documento presentado por el Ejecutivo Federal. Así la advertencia de que votarían en contra por parte de el coordinador parlamentario del PRI. Que fiel a la marca de la casa, el documento que envía el Ejecutivo contradice al que envía Hacienda, porque allá tienen otros datos. Por lo tanto, el PRI va a votar en contra y no acompañaremos este documento, esta proclama, que es cualquier cosa menos plan. Y pues todas las observaciones de foros que se dieron no solamente en la Cámara de Diputados, sino foros regionales, serán enviados en un documento anexo al Ejecutivo Federal para su análisis, Pepe. Muchas gracias, Maru. Gracias por la crónica. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches, Luis Carlos Ugalde. Pues, ¿qué están aprobando entonces los señores diputados? Dice el PRI, no es un plan, es cualquier cosa menos un plan. Déjame platicar la historia brevemente para saber qué pasó. Por primera vez se tenía que aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en la Cámara de Diputados. Primera vez. Hace 6 años era un decreto, un decreto del presidente, y así ha sido siempre. Y se hizo así porque se pensó que si la Cámara de Diputados se involucraba, ibas a poder tener un Plan Nacional de Desarrollo que reflejara el sentimiento de los mexicanos. Y la Secretaría de Hacienda fue la responsable, como la coordinadora de la planeación del país, de elaborar el borrador. Y así lo hizo Hacienda en diciembre, enero, febrero y marzo. Y produjeron un primer documento que efectivamente era un buen documento, era un plan. Un plan puede ser neoliberal, puede ser antineoliberal, puede ser socialista, socialdemócrata, no importa. Pero un plan tiene que tener un diagnóstico, una visión, objetivos, instrumentos, metas y responsables y cuánto va a costar.
Este es un plan de lo que sea. Y entonces Hacienda lo hizo y lo hizo bien. Y se lo presenta al presidente y el presidente, él no dijo en una conferencia mañana, no le gustó. Y aparentemente no le gustó porque era un plan y la planeación se interpreta como algo tecnocrático y además era un plan que no traía consignas ideológicas, era un plan con un lenguaje neutral de la planificación estratégica. Y lo que hizo el presidente 2 días antes de la fecha límite fue que al ver esto y no le gustó, pidió a sus asesores de su oficina que le hicieran otro plan. Y en un lapso de 72 horas redactaron un plan que es retórica, como discurso, consignas. Tú inicias el plan y dice, este es un plan para desmontar el neoliberalismo que creó el salinato. Y así se sigue. Es un documento propagandístico para la ideología que defiende Andrés Manuel López Obrador. Es propaganda, es consigna, es un postulado de que esto se trata de desmontar el neoliberalismo. Si el gobierno de López Obrador quiere desmontar el neoliberalismo, está bien, pero tiene que tener un plan objetivo, desmontar el neoliberalismo. Meta, crecer al 4%, instrumentos, objetivo. Eso es un plan, así lo dice la Constitución y así dice la Ley de Planeación. Lo que pasa es que esta consigna ideológica que escribieron sus asesores en 3 días fue la que finalmente se mandó a la Cámara de Diputados. La que se acaba de aprobar ahorita. La que se acaba de aprobar. Y entonces se turna a las comisiones y el documento de Hacienda se le pone como un anexo técnico. El documento que sí es un plan. Pero entre ambos hay contradicciones, dan datos diferentes y efectivamente el documento de Hacienda no habla nada de meta de crecimiento y la propuesta de López Obrador dice que se va a crecer al 4%. En suma, lo que hoy se aprobó, Pepe, no es un plan porque no tiene los elementos de un plan, no tiene metas, entonces nunca podemos ir comparando al gobierno y evaluar si cumplió o no cumplió, no hay instrumentos, entonces lo que esto refleja simplemente es que este gobierno está gobernando sin una estrategia, por consigna, el presidente tiene muy claro lo que quiere hacer, tienes programas sociales, 2 o 3 obras de infraestructura, la austeridad como un símbolo moral de su gobierno, pero el resto de la administración pública va a carecer de esta guía orientadora y esto yo creo que eventualmente va a tener un costo, por supuesto. Ese es el tema que pasó el día de hoy. Esto es lo que hoy se aprobó en la Cámara de Diputados, un tema, se habla de 3 problemas graves o estructurados sobre 3 ejes, ¿no? De este sistema de planeación. La justicia y el Estado de Derecho, el bienestar y el desarrollo económico. Son los ejes, digamos, fundamentales. Ya hay comunicación transversal con defensa de la igualdad de género, no discriminación e inclusión, el combate a la corrupción y la mejora de la gestión, desde luego, y territorio y desarrollo sostenible. Son los ejes verticales. Son los ejes. El tema es que no hay... Pero no me dice mayor cosa. No hay manera de saber cómo se va a hacer, cuáles son las metas. Y el tema central... es que al poner metas y objetivos, tú te expones a ser medido. Así es. Y el gran tema que vamos a ver este lunes a las 5 de la tarde es la de un gobierno que establece sus criterios de éxito con base en datos que el propio gobierno genera, algunos oficiales u otros no oficiales u otros diferentes, y si no tienes un plan y no tienes metas desde el día 1, entonces, ¿cómo vamos a poder saber si va bien o va mal? ¿Cómo vamos a poder evaluarlo? Entonces, el gran problema que vamos a tener estos años es que los datos oficiales dicen una cosa, el gobierno dice otra, y entonces nunca va a haber manera de evaluarlo. Este es el tema de la llamada realidad alternativa, en donde cada quien tiene su propia lectura de los hechos y va a ser muy difícil, por lo tanto, poner a rendición de cuentas al gobierno. Muchas gracias, Luis Carlos Ugalde, como siempre. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, Gabinete de Análisis Político y Legislativo.